Una de las situaciones humanas a la cual nos enfrentamos en un momento dado o en otro y que causa mayor daño es la preocupación. No es raro que ahora encontramos a jóvenes con gastritis o a muchachos y muchachas que sufren úlceras gástricas por causa de la preocupación. Viven en una tensión constante, tienen un carácter explosivo y eso afecta de alguna manera al ser humano. No solamente emocionalmente, no solamente de manera emocional, pero también aún de manera física. Daña físicamente al ser humano. Todos estamos de acuerdo en que somos parte de la raza humana y como somos parte de la raza humana, la preocupación es parte del paquete con el cual nacemos. Pero también tenemos que reconocer que es un vicio inútil e insano. Es algo que no trae beneficio al ser humano. Corrie ten Boom escribió una pequeña copla y dice: la preocupación es un anciano que camina agachado con una carga de plumas que él piensa que es de plomo. Ella entendía que la preocupación finalmente provoca una ansiedad innecesaria, una ansiedad que no lo es. Y tenemos que reconocer, la preocupación trata con los ¿qué pasa si? O podría pasar si sucediera esto o lo otro. Pero no es otra cosa más que especulación y posibilidades. La Biblia escoge un lenguaje para manifestar preocupación muy cuidadoso. La palabra puede significar pensarlo un poco o ser cuidadoso. Y esto es muy positivo. Pero en el Nuevo Testamento, en el original griego, la palabra se presenta como una mente dividida. El preocupado tiene una mente dividida entre lo real y lo posible, entre lo inmediato y lo potencial. El preocupado intenta vivir en el futuro, pero enfrenta dos problemas. El futuro no está aquí y el futuro no le pertenece. Así que el futuro es desconocido, es incontrolable, por lo tanto es irrelevante para nuestra paz mental. Por favor, abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, de los versículos 25 al 32, que es una parte del Sermón del Monte, vamos a encontrar una de las enseñanzas más alentadoras y más consoladoras de parte de Jesús, y veamos lo que nos revela en cuanto a la preocupación. En primer lugar, versículo 25, la palabra nos dice que la preocupación no tiene consistencia. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habréis de comer o qué habréis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Si aceptamos a Dios como creador, tenemos que aceptarlo como aquel que nos sostiene, como aquel que es nuestro proveedor. Si estamos viendo solamente a Dios como nuestro creador, pero no le estamos viendo como nuestro sustentador, estamos siendo inconsistentes. La preocupación nos está llevando a ser inconsistentes en cuanto a nuestro concepto acerca de Él. La evidencia de su cuidado amoroso nos rodea. Por todas partes podemos ver nosotros el cuidado de Dios. Considere que la palabra de Dios nos dice que el Señor nos ha hecho poco menor que los ángeles. Y al ordenar y establecer el milagro de la vida humana con toda la complejidad que pudiera señalarse en esta vida humana, podemos ver nosotros el cuidado amoroso de Dios en toda situación. Fíjense bien, el que creó el sol y su calor, el mundo que está girando constantemente, las estaciones del año, Él es el mismo que tiene cuidado de toda la naturaleza y el que ha prometido que tendrá cuidado de nosotros en cuanto a alimento, en cuanto a lo que tengamos que beber, en cuanto al vestido que usaremos, de tal manera que si usted está preocupado por cualquiera de estas cosas, está viendo una inconsistencia en su concepto acerca de Dios. El Dios creador también es un Dios sustentador, es un Dios proveedor, es un Dios que cuida de nosotros. La segunda cosa que nos señala la palabra de Dios es que la preocupación es irracional. Versículo 26, Mateo 6, Mateo 6, versículo 26. Mira las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si el primer argumento de Jesús en cuanto a la inconsistencia de nuestro concepto acerca de Dios es irrefutable, aquel que nos dio la vida seguramente va a sostenernos. Pero ahora adelanta la pregunta: ¿Dios puede proveer? ¿Lo hará? Y noten ustedes que va de lo menor a lo mayor. Comienza con los pájaros, pero va a llegar a los humanos. Versículo 29 de Mateo capítulo 10 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. La versión de Lucas en el capítulo 12, versículo 6, dice: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el precio de los pajarillos está tasado aquí que 2 por un cuarto. Es decir, por una monedita de cobre le daban 2 pajarillos. Y es posible, quizás si sucede ahora en el mercado del norte o en el mercado de los ancianos o en el mercado del centro, que si usted compra 4 y da 2 monedas o 2 cuartos, pudiera ser que hasta le dan un pajarillo más de ñapa o un pajarillo más de cabeza, como dicen, o de regalo. Bueno, el concepto aquí es que si Dios cuida de los pajarillos, ¿cómo no cuidará de nosotros? El valor de los pajarillos es grande, pero el mayor valor
es el de los seres humanos. A nosotros nos da mayor valor Dios. Por lo tanto, es irracional. Si Dios cuida de las aves, cuidará también de nosotros. En tercer lugar, la preocupación no es efectiva. Dice el versículo 27 del capítulo 6 de Mateo: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es fascinante cómo Dios trata el tema de la ansiedad, el tema de la preocupación, utilizando medidas, pesos, valores. Y es que cuando tratamos de la preocupación es porque estamos manejando conceptos de perspectivas de cómo vemos las cosas, pero también manejamos conceptos de valores. Así que tenemos aquí monedas, centavos, pesos, codos, cabellos, pajarillos, gorriones. Un codo es aproximadamente 45 centímetros, lo largo de un antebrazo. El Señor Jesucristo nos enseña que por mucho que nos preocupemos, no vamos a poder añadir unos cuantos centímetros a nuestra estatura. Y este argumento cobra sentido si en lugar de centímetros de estatura estaríamos hablando de días a nuestra existencia. Si fuera efectiva la preocupación, los aspirantes a basquetbolistas serían los más preocupados. Cada vez quieren ser más altos, y si la preocupación sirviera para añadir a la estatura un codo, pues los preocupados serían los más altos y estarían en el equipo de básquetbol. La preocupación es una carrera frenética que no nos lleva a ningún destino. Hagan de cuenta como esos ratoncitos, creo que le llaman hámster, los hámsters, estos ratoncitos blancos a los cuales meten a una rueda y dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y en su vida, si los mantienen corriendo allí, va a recorrer tal vez 14,000 kilómetros, y aún así van a seguir en la jaula. La preocupación no te quita las penas de mañana, más bien te quita las fuerzas de hoy. Por lo tanto, la preocupación es inefectiva, no es efectiva. Dice Mateo capítulo 6, versículos 28 al 30, que la preocupación es ilógica. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Bueno, ahora el Señor nos hace caminar en medio de un jardín de flores durante la primavera. La reflexión llega y podemos nosotros considerar cuántas horas de oficina tienen esos lirios, cuántos recibos vencidos tienen que pagar. ¿Alguna vez han sufrido un ataque de pánico? Jesús dice que los lirios ni trabajan ni hilan. Pero el punto más importante de esta porción de la palabra es que Dios nos valora más a usted y a mí, nos valora más a nosotros que a los lirios del campo, y tiene mayor interés en nosotros, aunque también tiene interés en ellos.
Así que es ilógico que nosotros pensemos que Dios cuida la naturaleza, que Dios cuida las flores, que Dios cuida a los lirios del campo y Dios cuida a las hierbas y a los animales y que no nos cuide a nosotros. La preocupación es ilógica. Versículos 31 y 32 nos hace ver que la preocupación es profana. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué significa ser profano? ¿Por qué menciono ahora que la preocupación es profana? Bueno, vayamos un poquito a la historia. En el tiempo de Jesús, el mundo se dividía entre los judíos y los demás. Y los demás eran los gentiles. Y para Jesús la preocupación nos hace, si no somos de su pueblo, nos hace como los demás. Y agregaría, como aquellos, Pablo agregaría, como aquellos que no tienen esperanza. La preocupación niega a su Padre en los cielos y a su familia sobre la tierra. Pertenecemos a la familia de Dios. No somos cualquier huérfano y cualquier desamparado. Pertenecemos a la familia de Dios. Pertenecemos al pueblo de Dios. Y la preocupación niega a su Padre en los cielos y a su familia en la tierra. Nos reduce a ser como aquellos que depositan su confianza y adoran a dioses griegos, a dioses ciegos, a dioses sordos, a dioses mudos, a dioses incapaces de ayudarnos. Por supuesto, en la actualidad, los dioses modernos son el materialismo, el placer, el poder, la fama, los logros por los que más nos preocupamos y nos olvidamos que tenemos a un Dios que cuida de nosotros. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, aún desde antes que se lo pidamos. Así que Dios nos ayuda para que luchemos contra el gigante de la preocupación. Y aquí mismo en la palabra, en esta porción bíblica, nos da la clave. Nos da dos estrategias. La primera de esta estrategia está en el versículo 33, Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Necesitamos tener un sistema de prioridades. Vivimos en un tiempo en el cual tenemos que poner cosas en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar y en todos los lugares. Vimos en la definición de preocupación que es división del corazón, división del ser humano. Pero ahora el Señor Jesucristo nos guía al acá y el ahora. El centro de la enseñanza es: pon orden en tus prioridades. Busca primeramente el reino de Dios. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios, al establecer prioridades, estamos realmente confiando en que nuestra vida total y completa está en las manos del Señor. Las otras prioridades tomarán el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto lugar. Sin embargo, el primer lugar debe ser el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas, dice la palabra, serán añadidas. Necesitamos también tener un programa estratégico. Y el versículo 34 nos dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana
traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesucristo dice, no te hundirás bajo la carga de las crisis de hoy, pero agregarlo de mañana es todavía una carga más pesada y va a acabar con tus fuerzas, te va a agotar. A veces, no sé si te ha sucedido alguna vez como experiencia personal, que le has puesto a la bolsa del supermercado mayor carga. Y unos cuantos pasos en el pasillo del mismo centro comercial, llevando la bolsa que lleva demasiado carga, mientras limpias la banqueta de los huevos estrellados, piensas que lo mejor hubiera sido 2 viajes o poner menos carga a la bolsa. Así que el sistema de prioridades es importante, poner en primer lugar el reino de Dios, poner en primer lugar a Dios, pero el programa estratégico debe ser: no te quedes con los éxitos de ayer. Tenemos la tentación de quedarnos disfrutando de los éxitos de ayer y no seguir adelante. El apóstol Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.